Entonces vamos a empezar las tareas que hay que hacer aquí. Entonces la primera tarea es implementar en escala la función comet. Si la vamos a usar todo el tiempo, pues tenemos que implementar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, para implementar esta medida de polarización vamos a definir datos. Como siempre que uno empieza a programar, necesita volver datos la carreta que está allí. Entonces, ¿cuáles son los datos que necesitamos? ¿Cuáles son los datos que necesitamos? Necesitamos poder hablar de esta Y. Necesitamos poder hablar de esta pi. Entonces, esa Y se va a llamar el tipo distribution value, valores de distribución, y va a ser un vector de dobles. Entonces, ese es el tipo para los valores reales de una distribución. O sea, el 0, 0, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8, 1, que va a ser un vector que viene con 5 valores, o 6 valores, 0, 0, 2, 0, 4, 0, 8 y 1. ¿Listo? También necesitamos las frecuencias, entonces se va a llamar frequency. Es un vector de dobles también. Realmente es el mismo tipo, vector de dobles, solo que son dos cosas diferentes, porque un vector de frecuencias debe sumar 1, porque es el 100%. En cambio, el vector de distribuciones no tiene por qué sumar 1. Pero el vector de distribución tiene una propiedad, es que viene ordenadito. Va 0, 0, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8, 1. O 0, 0, 25, 0, 50, 0, 35, 1. O sea, viene ordenado. El vector de frecuencias no. Entonces, a pesar de que yo no puedo definirlo así en el lenguaje de programación con esta restricción, sí los pongo diferentes nombres para saber que la idea es que cuando sea una distribución debe venir ordenada, no sé qué, cuando sea una frecuencia debe sumar 1. ¿Listo? Bien. ¿Y qué es una distribución entonces? Una distribución es una pareja, frecuencia y valores de distribución, tal como está arriba contado en la carreta. ¿Y qué es una medida de polarización? Una medida de polarización es una función que dada una distribución devuelve un doble, un número. O sea, me mides, es una medida de polarización. ¿Listo? Entonces hemos acabado de definir en escala las estructuras de datos que me van a modelar esas primeras cosas. ¿Listo? Entonces, aquí dice, nótese que los tipos distribution values y frequency son realmente el mismo, pero mientras un vector de valores de distribución viene ordenado, y el primer valor es 0,0 y el último es 1,0, los vectores de frecuencia toman valores reales entre 0 y 1, no hay orden, y deben cumplir una propiedad importante. ¿Cuál es la propiedad importante? La suma de todos debe dar 1. Por eso los distinguimos, para ser conscientes de eso al usarlos. Además, se define el tipo distribution para empaquetar un solo valor, tanto los valores de distribución como las probabilidades o las frecuencias, y el tipo medida pol para representar el tipo que debe tener cualquier medida de polarización. Por ejemplo, podemos definir los siguientes valores de tipo frecuencia con un vector Likert 5 de distribution value. Entonces, cuando a ustedes les hacen encuestas, les dicen, diga 0 si está totalmente de acuerdo, 1 si está totalmente de acuerdo, cosas de ese estilo y tal. Esa escala se llama escala de Likert. No sé si la han oído hablar. Pero si no han oído hablar, se llama escala de Likert. Y como esta escala que yo les voy a proponer tiene 5 valores, entonces les llamé Likert 5. Por eso le puse ese nombre, Likert 5. Pero si ustedes buscan en la literatura escala de Likert, les van a decir qué significa eso. Bien. Entonces, aquí estoy diciendo, mire, mi Pimax, mi distribución donde yo la llamé Pimax porque es donde la polarización va a ser más grande, que el 50% está en el extremo izquierdo y el 50% está en el extremo derecho. Y todos los otros son 0. Entonces yo la llamé Pimax. Pimin, por ejemplo, llamé, todos están en el centro. Y todos están en un solo sitio y todos los otros son 0. O una muy llevada hacia la derecha. El 40% está en el extremo izquierdo y el 60% en el extremo derecho. O una ISC, el 60% en el extremo izquierdo y el 40% en el extremo derecho. O una que tiene el 50% en la opinión 1 y 50% en la opinión 3. O otra que tiene 25%, nada, 50%, nada y 25%.
Otra, 25% en todas menos en la mitad que no tiene nada. ¿Sí? Esta es la de consenso en el lado derecho, o sea, todos piensan igual que uno en el lado derecho o uno en el lado izquierdo. ¿Sí? Y la consenso en el centro es esta misma que tiene uno en el centro. ¿Listo? Entonces, esos son posibles frecuencias. Puede haber todas las frecuencias que les ocurran que sumen uno, es una frecuencia. Y distribución, voy a usar en el ejemplo, voy a usar en este ejercicio solo esta: 0, 0, 25, 0, 5, 75 y 1. Entonces, vamos a implementar la medida. Hasta ahora solamente tenemos tipos de datos. Ya tenemos tipos de datos. Ahora vamos a implementar la medida de polarización Comet. Por definición, se necesita hallar un punto P donde ρaux de P sea mínimo. Porque esa es la definición. ¿Cuánto vale cometa en un pi? Vale el mínimo de ρaux de P con P entre 0 y 1. Entonces tenemos que sacar el mínimo. Entonces ustedes van a recordar de sus clases de cálculo cómo sacan el mínimo de una función. Entonces ustedes a veces derivan y cosas así, pero es que aquí esta función no es como discreta, no es continua. Entonces la derivada cómo es, no sé qué, no. Entonces vamos a hacer algo, vamos a hacer un ejercicio más fácil. Entonces aquí voy a volver a dibujar aquí arriba. Voy a quitar esto. Arriba. Entonces, voy a volver a hacer mi dibujito. Aquí tengo el 0. Aquí tengo el 0. Aquí tengo el 1. Y mi función ROAUT, o sea, y tengo una distribución, ¿cierto? Tengo una distribución concreta que tiene unas frecuencias y un valor de dedos de distribución. Tengo una distribución concreta que tiene eso. ¿Listo? Entonces, mi función ROAUT, muchachos, ROAUT es cóncava, convexa, es convexa. Ustedes lo único que les interesa saber es que nosotros ya hemos demostrado, no importa cómo, que esa función es convexa, o sea que es más o menos así. Convexa significa que es como un hueco, ¿cierto? Pero convexa, por ejemplo, no puede ser así, porque eso no es convexo, ¿de acuerdo? Convexo no puede ser así, porque eso es cóncavo. Entonces, lo que significa convexo es que de pronto ya va bajando y sube. Pero sí podría ser así. Un caso muy, ¿cómo se llama? Extremo de convexidad, que siempre va subiendo. O también podría ser así, que siempre va bajando. Eso también es convexo. ¿Sí? Pero en general, pues, baja y sube. Entonces, ¿cómo se encontraría el mínimo de una función? Si yo les doy una función, ¿cómo consideran que es convexa? ¿Cómo podrían encontrar algorítmicamente el mínimo? Entonces, les voy a contar un método. Entonces, el método es, vea, coja este intervalo y divídalo en 10 pedacitos. Iguales. Así el dibujo no parece que son iguales, supongo que son iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pedacitos. ¿Cierto? Y entonces, averígüese cuánto da la función aquí. ¿Cuánto da la función aquí en el segundo punto, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto, en el séptimo, en el octavo, en el noveno, en el décimo? Averígüese cuánto da en cada uno de esos. Y averígüese dónde da más bajito. Según este dibujo, era como este, ¿cierto? Entonces, cuando ya se averiguó dónde da más bajito, que era como este, entonces limpie eso. Limpie eso
Este fue el que dio más bajito. Y entonces ahora ponga su límite inferior aquí. Ponga su límite superior aquí. Y ahora busque, haga lo mismo, pero en este pedacito. Porque el mínimo tiene que estar ahí. Porque la función era convexa. Entonces no puede estar más afuera, porque los demás afuera tenían que ser más grandes que el de aquí o más grandes que el de aquí. O sea, tiene que estar ahí. Entonces ahí vuelve y le hace, lo divide en 10 pedacitos. Y una vez lo divide en 10 pedacitos, vuelve y busca donde era el más chiquito. Y entonces en el anterior y en el siguiente vuelve y hace su intervalo. Hasta que este intervalo mida menos que algo que usted quiere, por ejemplo 0.001. Digamos, esa es la precisión que usted quiere. Entonces, cuando el intervalo mida eso, dice, ya me encontré el mínimo, y cojo el de la mitad. Esa es una manera de aproximar dónde da el mínimo de una función convexa. ¿Listo? Entonces, vamos a usar ese método para calcular el mínimo de nuestra función. Entonces, ¿dónde íbamos por aquí? Entonces, aquí dice, aprovecharemos que sabemos que la función ρaux es convexa en el intervalo 0,1. Entonces, primero que todo, implemente una función minp, una genérica, que recibe una función, que recibe dobles y devuelve dobles. ¿Sí? Una función que recibe dobles y devuelve dobles. Roaux recibe p, que es entre 0 y 1, y devuelve un número entre 0 y 1. Entonces, y devuelve un número. Entonces, y recibe dos reales, min y max. Y min y max denotan los límites inferior y superior del intervalo donde f es convexa. En este caso, al inicio, la función es convexa entre 0 y 1. Y recibe también la precisión, que es un número entre 0 y 0,1. Un real que denota la precisión que deseamos la respuesta. Y entonces mi función min p devuelve el p donde esto es mínimo. Entonces esa es la función min p que hay aquí. Min p es una función, recibe una función, que es la función que yo sé que es convexa, el intervalo entre min y max, donde yo sé que es convexa, recibe prec, que es la precisión que yo estoy buscando, y devuelve el punto donde se encuentra el mínimo. No devuelve f de p, devuelve p, el punto donde se encuentra el mínimo. No f de p, sino el p donde es el mínimo. ¿De acuerdo? Bien. Devuelve punto p entre min y max, tal que f de p es mínimo, suponiendo que f es convexa. Si max menos min es menor que pre, que es decir, si ya el intervalo no mide ni siquiera la precisión, entonces se supone que ya lo encuentro, devuelve el punto medio de min max. Y si no devuelve el punto medio de min max, entonces ¿qué hace? Divide en 10, escoge qué intervalo va a seguir el siguiente y así sucesivamente, lo que les acabo de mostrar. Esa es la manera de calcular min p. Entonces, ahora que ya tenemos una función minp, entonces vamos a implementar la función ρcmt subgen, o sea, la polarización con cometa genérica, que recibe alfa y beta, porque acuérdense que mi polarización está en función de un alfa y un beta, que no hemos dicho para qué, pues sí hemos dicho para qué sirve, elevan a la alfa y elevan a la beta. Entonces, eso lo tiene que recibir. Entonces recibe alfa y beta y devuelve una función. Entonces ρgmt recibe alfa y beta y devuelve la función que, dada una distribución, devuelve el valor de la medida de polarización comet mencionada atrás, parametrizada en los valores alfa y beta. Eso es lo primero que tienen que hacer. ρcmt gen, que recibe alfa y beta y devuelve una medida de polarización. ¿Cuál? La medida comet que está allí. Para los vectores de frecuencias y valores de distribución definidos arriba, el resultado de aplicar esta función se vería así. Entonces, lo que viene aquí ahora. Entonces, yo digo, CMT1 es la función de cometa con los parámetros alfa en 1.2 y beta en 1.2. Ahí yo puedo poner lo que quiera, que sea mayor o igual que 1. Puedo poner 1, 2, 1.5, 3, lo que quiera.
Vamos a poner 1.2 y 1.2 por el ejemplo. Entonces yo digo, entonces, ¿qué me devuelve ROGMT? Me devuelve una medida de polarización, o sea, yo ya la puedo aplicar a distribuciones. Yo digo, aplíquemela a Pimax con Likert 5, o aplíquemela a Pimin con Likert 5, o aplíquemela a Pider con Likert 5, o a Pi, cada uno de los que tiene ahí arriba, ¿cierto? Y entonces él va a decir, da 0,379, da 0, da 0,327, da 0,165. Ahí dan los valores. Si ustedes la calcularon bien, esos son los valores que les van a dar con esos ejemplos que hay allí. ¿Sí? Ahora, a veces uno quiere comparar diferentes distribuciones. Entonces es importante tener la medida normalizada. Es decir, que uno sepa que eso siempre da un resultado entre 0 y 1. Esta medida puede dar cualquier cosa. Entonces, ¿qué hace uno para que la medida dé siempre un resultado entre 0 y 1? Y es más, que dé 0 en la más, en el consenso y de 1 en la que no es consenso. Entonces uno, para efectos de poder, entonces una forma de normalizar una medida es dividir su resultado por la medida del peor caso, donde la polarización de máxima. Como ya sabemos que el peor caso es cuando la mitad está en el lado izquierdo y la otra mitad está en el lado derecho, entonces nosotros podemos calcular cuánto da cometa en la distribución peor, 50% al lado izquierdo, 50% al lado derecho. Y entonces cada valor que dio aquí, lo dividimos por eso. Lo dividimos por el valor que dio 0,379 realmente. Entonces, todos los valores que hay que los dividimos por 0,379. Esa es la medida polarizada. Entonces, fíjense que la medida como polarizada iría dando entonces 1 para más grande, 0 para más chiquita, y las otras dan un porcentaje de esa polarización, de esa máxima polarización. Entonces, el segundo ejercicio es implemente la función normalizar. O sea, ya hicimos MinP, el tercer ejercicio. MinP primero. Segundo, RHO-CMT. Tercero, normalizar, que dada una medida de polarización, devuelva la función que mide la misma polarización, pero normalizada. O sea, normalizar recibe una medida de polarización y me devuelve una medida de polarización. Solo que es normalizada. Pues ya dijimos que normalizar es coger el peor caso, es sacar la polarización de la que le den, dividirla por el peor caso, y esa es la polarización normalizada. Eso es lo que hace normalizar. Ya les mostré cómo se vería eso, quedaría listo.